Bueno chicos, ¿cómo están? Entonces vamos a continuar con el curso express de macros. Entonces ahora vamos a hablar acerca de los condicionales, que es una herramienta bastante importante a tener en cuenta, en la cual se enfoca principalmente en revisar una condición dada y si dicha condición se cumple, se ejecute cierta acción. Entonces vamos a verlo aquí en el visual, vamos a ir al visual, vamos a abrirlo, vamos a ampliar un poco y lo que vamos a hacer es, vamos a escribir la forma del condicional, eh, la forma en la cual se declara un condicional, que es con nuestra reconocida palabra if, y dentro del if va a ir la condición que yo voy a anexar al if. Entonces en este caso digamos que queremos que cierta variable, por ejemplo la variable a, sea igual a 8. Entonces si la variable a es igual a 8, ¿qué ocurre? Entonces escribimos a continuación la palabra then, que significa el entonces, es decir, lo que va a ejecutar si se cumple esta condición de aquí. ¿Sí? Voy a ampliar esto un poco más. Y para cerrar el if, vamos a escribir en if. Es importante, yo por lo general suelo tan pronto declarar algo, cerrarlo y ya concentrarme en escribir aquí más código, porque después eso queda abierto y es para problemas. Entonces lo que vamos a hacer es, si esta condición llega a ocurrir, entonces que a ahora valga 9. ¿Listo? Entonces vamos aquí a declarar a porque después no nos genere problema. Listo. Entonces ahora vamos a colocar aquí que a va a ser igual a 7. Entonces algo que quiero explicar también es que uno puede realizar una serie de ifs seguidos que se llamarían if anidados, lo que permite que si no se cumple esta primera condición, yo puedo agregar más alternativas. Entonces, por ejemplo, sería escribir la palabra else, si no, y si yo voy a colocar una restricción en específico, voy a colocar else if, si no, si. Aquí agrego mi otra restricción, entonces que a sea menor a 9. Entonces aquí lo que va a hacer es, si ocurre esto, si no ocurre que sea 8, sino que digamos sea no menor, igual a 9, entonces que a ahora valga 10. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en principio? Vamos a ejecutarlo con F8. Lo que va a hacer es, va a guardar la variable a el valor de 7. Entonces ahora miren, a va a valer 7. Entonces va a revisar, la letra a es igual a 8. Este igual hace referencia a comparación, no a asignación. Cuando está dentro de un if, hace referencia a comparar. Entonces, a es igual a 8, en realidad no. Entonces, ¿qué ocurre? Pasa a la siguiente restricción. A es igual a 9, pues en realidad no, tampoco. Entonces va a terminar mi condición. Pero ¿qué pasa si, digamos, yo no voy a declarar como tal otra de estas restricciones, sino que digamos yo quiero que si no pasan estas dos que tengo en específico, me escriba cualquier otra cosa? Entonces esto sería ya terminando la cadena ifs, sería escribir else. Entonces, por ejemplo, else es que ocurra cualquier cosa diferente a estas restricciones que se están colocando acá. Entonces en este caso sería, si no pasa que a sea igual a 8 ni a igual a 9, entonces que a valga 13, no lo sé. Entonces vamos a revisar otra vez. A va a valer 7, entonces si a vale 8, ejecute esto. Pero vea que a no vale 8, entonces se salta de una vez a la siguiente condición para revisar. Pero resulta que a tampoco vale 9, entonces se salta a la que queda por defecto, a lo que se otorga cuando no cumplen las dos anteriores.
que sería que A valga 13. Aquí sí le asigna el valor de A como 13. Vale, entonces ahora para dar por terminado la herramienta if, lo que vamos a hacer es explicar los tipos de auxiliares que pueden haber dentro del if, que está el de comparación, que sería que A sea igual a este, como también pueden haberlo mayor a 8, mayor o igual a 8, perdón, eso era menor. Ahora sí, que A sea mayor o igual a 8 o menor o igual. Y también existe otra que a la vez como que sí o sí, para que ocurra esto que están colocando aquí abajito, tiene que sí o sí cumplir dos restricciones a la vez dentro de un mismo if. Entonces para ello van a haber dos tipos más, que sería el OR, que significa que, digamos, A tiene que valer 8 o tiene que valer 13. Alguna de las dos alternativas tienen que ocurrir para que A sea asignado como valor 9. Para que se cumpla esta restricción tiene que pasar o esto de aquí. Esto de aquí, perdón. ¿Qué más hay? Hay otro caso en el que no puede pasar de que solo pase una u otra alternativa, sino que obligatoriamente ambas condiciones tienen que ocurrir. Para eso está el AND, que sería el y. Es decir, que para que se pueda llevar a cabo este proceso, es decir, de asignarle a el valor de 9, tiene que ocurrir tanto que A sea igual a 8 como que A sea igual a 13. Entonces esos serían los tipos más utilizados de auxiliares dentro de la herramienta. Por cierto, chicos, casi se me olvida uno de los auxiliares, que sería cuando yo no quiero que sea igual, sino que al contrario, cualquier valor diferente de 8 se asigne 9. Entonces para identificar que quiero que sea diferente, voy a escribir esto así. Entonces esta sería la condición de que yo quiero que sea diferente. Bueno, chicos, entonces a continuación vamos a hablar acerca de cómo desplazar celdas, cómo desplazarse a través de las celdas. Entonces vamos a hacerlo mediante una función, llamémoslo así, que permite el visual. Pero antes voy a tomar como referencia una celda. Entonces digamos que vamos a ubicarnos en la celda, no sé, B2, pongámosle. Y voy a seleccionar porque voy a tomar como referencia, acuérdense. Otra cosita rápida que se me olvidó enseñarles es que uno puede escribir comentarios. Entonces, por ejemplo, esta sería celda referencia. Uno escribe comentarios con esta comillita que solo tiene un palito. La abre, la cierra y queda verde, es decir que el visual no lo va a leer como código, sino un comentario que nos sirve para recordar qué estamos haciendo. Entonces aquí vamos a tomar como referencia esta ubicación B2. Vamos a colocarlo en 2. Sea más fácil, agregar un poquito de zoom. Y entonces vamos a hacer que se ubique en la celda B2. Vamos a ver. Bien, listo. Entonces ya está ahí el índice. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que yo quiero desplazar a mi celda 2 filas abajo. Entonces para ello, para desplazar, vamos a escribir la palabra active cell, es decir, la celda en la que está activa, .offset, así como está escrito, y vamos a abrir un paréntesis. Entonces el primer número que yo ubique va a ser la cantidad de desplazamientos que va a ejecutar en fila. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero que mi celda quede en B4, o lo que yo vaya a escribir quede en B4, escribo, digamos, que se desplace 2 filas, coma,
aquí voy a escribir a continuación lo que yo quiero que se desplace en columnas, es decir, a la derecha o a la izquierda. Entonces yo quiero que quede en el C4, entonces lo que yo voy a hacer es, yo quiero que se desplace un espacio hacia la derecha, es decir, por mis columnas. Pero entonces ahí solamente estoy diciendo el movimiento. Entonces yo qué quiero hacer, entonces digamos que no, yo quiero al fin y al cabo quedarme en esa ubicación en la que está. Entonces escribimos .select. Entonces vamos a ejecutarlo con F8. Entonces le damos F8, F8, se ubica en donde yo le dije, en B2, ¿cierto? Y lo que va a hacer es va a desplazarse 2 filas hacia abajo, porque está positivo el número. Si yo quisiera que fuera hacia arriba, le coloco negativo. Y va a desplazarse hacia la derecha una columna. Entonces, miren, bajó 2, hizo 1, 2 y se desplazó a la derecha 1. ¿Listo? Entonces, esta función lo que permite es decirle el destino en el cual yo quiero seleccionar, o en otro caso, que es donde más se le da el uso, en donde yo quiero asignar un valor. Entonces digamos, yo quiero ahora que allí vaya un valor, recuerden que para colocar un valor debe .value igual a hola guapo. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutarlo nuevamente con F8. Vamos a darle aquí, tin, se posiciona ya en B2 como lo habíamos ordenado, y ahora 2 filas hacia abajo y una columna hacia la derecha va a escribir hola guapo. Listo, ahí está, perfecto, ahí lo vemos. Entonces esto tiene gran funcionalidad porque digamos nos permite en la ubicación en la que queremos, en destinar aquí, de acuerdo al desplazamiento, escribir una respuesta. Pero esto más que todo se utiliza ayudado de una herramienta que muchos conocemos, que es los ciclos. Entonces, pues por lo general hay varios ciclos, que está el ciclo for, el ciclo while, el ciclo do while, pero el más utilizado es el for. El do while también puede ser bastante utilizado para realizar iteraciones infinitas hasta que llegue hasta cierto punto. El do while es como una combinación entre el if y el for, pero eso no lo vamos a ver en este momento. Entonces vamos a utilizar en este caso la herramienta for, el ciclo for, que se declararía de la siguiente forma. Sería for, que es como inicia, y vamos a utilizar una auxiliar. En este caso es i, ¿sí? Es el típico i. Y lo vamos a igualar a 1. Podemos igualarlo a 0 como quieran, pero pues en realidad no varía mucho. Podemos iniciarlo desde 1 hasta cierto destino. Es decir, yo voy a poner a iterar este ciclo for hasta un objetivo. Entonces pongámosle que va a ser el for hasta el número destino. Para cerrar el for vamos a escribir next i. ¿Qué quiere decir? Que cuando ejecute todo lo que esté dentro del for va a hacer que i se incremente en 1. ¿Sí? Ahorita ya lo vamos a ver, pero antes vamos a declarar aquí, para que no entre en conflicto. La i no es necesaria declararla arriba porque automáticamente el for lo toma como un auxiliar, entonces lo declara de manera propia, entonces es súper bueno. Entonces vamos a declarar aquí destino, porque es así, no la tenemos declarada, y vamos a colocar que sea tipo entero. Entonces digamos que destino sea igual a 8. ¿Qué quiere decir? Que lo que va a hacer aquí dentro de este for se va a repetir 8 veces. ¿Qué quiere decir? Entonces digamos, voy a aprovechar para colocar aquí un ejemplo de una suma. Entonces digamos que vamos a hacer una variable que se llame sumar. No mentiras, sino porque así se llama la función y puede entrar en conflicto. Suma casas como entero. Listo, entonces vamos aquí y lo que vamos a hacer es que cada vez que se repite una iteración, esto es un acumulador, se le va a llamar acumulador, también nos va a servir para sacar promedios, etc. Entonces lo que vamos a hacer es que digamos va a sumar la variable suma casas. Entonces suma casas, es decir, yo voy a asignarle a esta variable
lo siguiente, lo que va a la derecha del igual, ¿no? Como lo habíamos dicho. Entonces, digamos, suma casas va a ser igual a lo que había en suma casas más 1. Entonces, digamos que lo que voy a hacer es que va a ir sumando a suma casas el número 1 hasta que se acabe las iteraciones, es decir, hasta que i sea igual al valor que tiene destino. En este caso destino es 8. Entonces vamos a verlo aquí. Vamos a colocar de todos modos para que se vea un poquito más clara la situación. Vamos a escribir en el D7, en la celda D7, el valor de suma casas. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutarlo con F8 para verlo paso a paso. Entonces aquí declaró destino con valor 8 y lo que está haciendo es va a empezar a iterar con la herramienta for, con el ciclo for. Entonces i en este momento vale 1, ¿cierto? Porque acabo de empezar y tiene que llegar hasta 8. Entonces suma casas es 0 porque no tiene valor alguno y va a introducirle el suma casas, que en este caso es 0 actualmente, y le va a sumar 1. ¿Qué quiere decir? Que ahora va a ser 0 más 1, 1. Miren, suma casas ahora vale 1, ¿cierto? Y dice next i. ¿Qué quiere decir? Que ahora va a aumentar i en el siguiente valor. Ahora i va a valer 2, como lo ven aquí. Uno puede poner el mouse encima de la variable que quiere para ver el valor que está actualmente almacenado. Entonces i vale 2. Quiere decir que va en la segunda iteración, pero aún no acaba porque realiza esto que está dentro hasta que llegue al destino. Entonces, ¿se acuerdan que suma casas valía 1 porque acabo de sumar el 1? Pues ahora 1 que valía suma casas más 1 serían 2. Es decir, que a esto le vamos a llamar un acumulador, pero más que todo es para demostrarles cómo va funcionando el for. Entonces ahora el i, adivinen qué, pues el i incrementa, es decir que i vale 3 ahora, pero no acaba porque no ha llegado a 8. Entonces ahí va a empezar a sumar y era 3 más 1, ahora es, era 2 más 1, ahora son 3. Listo, y así lo hará hasta que llegue a 8. Bueno, ahí lo pasé muy rápido. Listo, entonces aquí ya es 8. ¿Qué quiere decir? Que va a ejecutar por última vez esto que le estamos pidiendo y va a verificar. Y ya es igual a 8, es decir, que ya no va a volver a iterar. Entonces pasa a la siguiente condición. Entonces yo le digo, por favor en el D7 ubique el valor de suma casas, que era un total de 8, ¿no? Porque se repitió 8 veces el hecho de sumar 1. Entonces se escribió aquí. Ahora, vamos a combinar lo que acabamos de ver anteriormente, que era el ActiveCell para desplazar las celdas, y voy a enseñarles cómo sería el uso de la herramienta for con el ActiveCell. Entonces digamos que en este caso yo quiero que suma casas, es decir, el valor que yo voy obteniendo, me lo vaya escribiendo en distintas celdas de forma automática. Entonces, para ello yo tengo que tener en cuenta la última vez que yo utilicé este range.select, es decir, cuál fue la última vez en donde dejé situado ese range. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a quitar esto, vamos a tener en cuenta, si quieren pueden declarar esto, digamos que cada que vayan a iniciar un for para mayor seguridad. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a escribir ActiveCell.offset igualito como lo teníamos, pero entonces ahora que yo quiero que en mi celda B2, perdónenme, es decir acá, se vaya desplazando 1 a 1 hacia abajo y me vaya escribiendo el valor de suma casas. ¿Cómo hago eso? ¿Se acuerdan que el primer valor dentro de los paréntesis me va a indicar la cantidad de desplazamiento en filas? Entonces, por ejemplo, yo quiero que se me desplace ya no 1, para que siempre se me desplace 1, no, porque voy a usar el ciclo for. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a colocar la i, quiere decir que cada iteración se va a mover y posiciones, coma 0. Primero olvidémoslo así para que no nos confundamos tanto. Entonces vamos a colocar punto value para que miremos el valor, para que escriba el valor en la celda en la cual se va a activar el valor de suma casas.
¿Listo? ¿Vale? Entonces vamos a ejecutarlo con F8. Entonces aquí se ubicó en B2 y va a empezar a iterar. ¿Listo? Entonces va a sumar. Suma casas es igual a 1, ¿no? Porque no tenía nada, es decir, 0 más 1, 1. Y ahora en ActiveCell lo que va a hacer es, va a desplazar I, que en este caso I, mira, vale 1. Es decir, va a desplazar una fila hacia abajo y nada en columnas. Y va a escribir el valor que hay de suma casas. Entonces aquí lo podemos ver. Se desplazó. En realidad no mueve el cursor, pero el resultado lo coloca. Es decir, colocó el valor de 1 una fila abajo, porque le dije que era I. Ahora I vale 2, ¿cierto? Aquí se va a sumar 1 más 1, ahora va a quedar 2, ¿cierto? Y I vale 2, ¿qué quiere decir? Que de mi celda en la cual yo tengo seleccionada, es decir, siempre va a partir desde range, no desde la anterior, sino siempre va a tener como referencia esto, donde yo haya colocado .select, va a desplazarse 2 espacios hacia abajo, es decir, 1, 2, y allí es donde va a colocar el valor de 2. Miren, ahí lo colocó, y así lo va a hacer hasta que llegue a que, hasta que cumpla el 8, porque mi destino, es decir, el límite del ciclo es 8, desde un principio lo dijimos, ¿no? Entonces, ya después de esto, perdón, ya lo que va a hacer es lo que esté fuera del for, pero lo que me interesa que entiendan es la sinergia que manejan estas dos cosas, el desplazamiento, que se vuelve de forma un poco más dinámica, con la combinación del for. Ya quedan por explicar ya literal como unos tipsitos que me hacían falta decirles, que digamos, si yo quiero este valor no mostrarlo en la hoja de cálculo sino en una ventanita, entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Permítanme un momentico. Lo que vamos a hacer es, digamos, si yo quiero mostrar por medio de una ventana el resultado o un mensaje, o vamos a combinar mensaje y resultado como lo voy a mostrar, entonces yo voy a colocar msg de mensaje box, abro paréntesis, y si yo quiero colocar texto, es decir, como lo llamamos la parla, entonces digamos, por ejemplo, la cantidad de casas totales es 2 puntos, y fíjense que si yo voy a colocar palabras tengo que colocar comillas, no se les olvide nunca. Entonces voy a cerrar aquí, y si yo quiero, aparte de solo colocar palabras, quiero agregar variables, es decir, que me coloque el número de lo que equivale la variable, se coloca el ampersand o la i, y se coloca suma casas. Si yo voy a terminar ahí, miren, yo lo puedo dejar así, pero si digamos que yo quiero continuar con más parla y que en medio me quede aquí la variable, lo que yo voy a hacer es, voy a agregar otro ampersand para conectarlo con cadenas de caracteres, voy a escribir en total, ¿listo? Y cierro comillas. Perfecto, entonces allí quedaría. Pues vamos a verlo, vamos a darle play. Bien, la cantidad de casas totales es, bueno, se parece ahí como una carita, pero bueno, es 8, porque en realidad es 8. En total, si vieron que combinó texto con valores, entonces eso sería. Otro tip que quería comentarles, perdón, es, digamos, si yo quiero introducir las variables, ya no quiero dejarlas aquí fijas, que siempre sea 8, sino digamos que yo quiero que destino lo introduzca el usuario. Entonces, para hacer esto, vamos a escribir destino, es decir, la variable que yo le voy a asignar un valor, va a ser igual a input, escribir la mayúscula, input box, abro paréntesis, y escribo, por favor, introduzca el valor de destino. Sí. Entonces abrimos y cerramos comillas porque es texto, y cerramos el paréntesis. Entonces mira lo que va a pasar a continuación. Ahora destino va a ser 6, digamos. Entonces ustedes digitan 6 y le dan enter. Entonces miren que ahora la cantidad de casas totales es 6, ya cambió el valor. Y ya quedarían unos dos últimos tips para que se puedan defender, digamos, en cuanto a módulos.
que es, digamos, pues es usual que uno no se las sepa todas. Entonces les voy a enseñar dos trucos cuando, digamos, no sé, uno se le olvidó algo. Eso suele suceder. Entonces, digamos, si uno no sabe cómo escribir algo, lo que podemos hacer es ir a Google y podemos escribir lo siguiente. Entonces, por ejemplo, no, se me olvidó a mí cómo era la estructura del if, que a mí me pasa de seguido. Entonces, digamos, podemos escribir estructura del if, y la palabra clave para que podamos encontrar ayuda es escribir VBA, Visual Basic for Application, significa. Entonces, por ejemplo, aquí pueden entrar a foros y, por ejemplo, aquí pueden chismear. Entonces, por ejemplo, he dicho muchas veces, por ejemplo, aquí explican la misma estructura que les expliqué. Si sucede una condición, then, entonces pasa tal cosa. Y aquí está lo segundo. Si no, si, otra condición, entonces. Y por último, si no, ya lo último del último, entonces pasa esto. Terminaríamos el if con el end if. Entonces, es una herramienta que, digamos, de auxilio, de ayuda. Entonces, es bastante bueno porque, digamos, hay varios foros que te salvan de unas situaciones muy heavy. Entonces, otro truco que, digamos, yo aplico por lo general, que también puede servir, es grabar una macro con este botoncito de acá. Entonces, por ejemplo, yo quiero que mi macro le ponga cuadros de colores y yo no sé cómo programar eso porque pues es bastante robusto. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir a programador, grabar macro, y aquí le van a colocar, pues aquí no es necesario que le cambien nada. Aquí uno puede colocar un método abreviado, es decir, si uno le aplica control ñ puede hacer que uno haga locuras, pero entonces digamos lo que yo quiero enseñarles es que cuando yo le doy grabar, ahí como vieron, todo lo que yo ejecute, ya sea que me paré en una celda o que puse una tabla, que borré, todo va grabándolo y lo va convirtiendo al lenguaje de programación. Por ejemplo, yo quiero que mi celda F se tomen todo este valor y que lo combine y que, mejor dicho, lo pinte de verde. Y que al final, no sé, que le coloque esta tabla de acá. Algo así bien loco. Entonces vamos a programador y detenemos la grabación. Cuando nosotros vayamos al Visual Basic, se va a generar un módulo nuevo, un módulo anexo. Entonces aquí podemos revisar que aquí era el nombrecito que nos pedía y aquí está el código de lo que yo acabo de hacer. Entonces voy a borrar esto que está aquí, este caos. Digamos que voy a simplemente aquí a eliminar para evitar hacer ahí todo el trabajo. Bien. ¿Listo? Entonces digamos que si yo entro aquí, me ubico aquí, pongo el cursor en esta macro y le doy play, automáticamente va a hacer todo lo que yo grabé. Y ahí yo puedo empezar ya a jugar con las ubicaciones. Y digamos, yo quería que eso pasara, pero en tal celda también quiero. Entonces, no, digamos que yo quiero que ahora empiece desde la B2. No sé, algo así bien loco. Entonces, digamos, probemos otra vez. Bien, borramos esta vaina para que sea más rápido. Hacia arriba. Y vamos a programador. Vamos al visual. Le damos aquí play. Y ahora hizo algo ahí bien loco que yo le dije. Entonces simplemente es como otro truco para los que están empezando a programar, que pueden revisar ese tipo de cosas. Entonces eso sería todo por el curso de módulos. Ya a continuación pueden ver cómo programar formularios y ese tipo de cosas. Una cosa bastante fundamental que casi se me olvida es que, digamos, si se desea invocar otro módulo dentro de una función, lo hago de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, voy a crear una función que sea multiplicar. Entonces, digamos que multiplicar va a ser que en la celda A15, no sé, me escriba, uy,
casi se me olvida lo importante, value, me escriba uno por uno, digamos. Entonces yo quiero que luego de haber hecho toda esta vaina, me escriba en esta celda multiplicar, pero digamos que lo va a hacer otra función. Entonces para yo invocar otras funciones, es decir, otras macros, como lo quieran llamar, lo que vamos a hacer es escribir el nombre sin nada más, digamos multiplicar, así, sin más, ni sub ni nada de esas cosas, sino si yo quiero invocar solamente el nombre de la función. Entonces vamos a ejecutarlo con F8, pero pues para evitar que, bueno, ya que ocurra todo esto, voy a dirigirme acá. Entonces aquí me saldría el mensaje, la cantidad de casas totales es tal, listo, eso no importa. Entonces vean que ahora sigue la ejecución del otro módulo, entonces le vamos a dar en F8, nos dirigió directamente al otro módulo y ahora va a ejecutar lo que yo le dije. En A5 escribió uno por uno, que sería 1, ¿no? Y eso que lo mandé a hacer desde el módulo sumar. Entonces yo puedo conectar o llamar, invocar, como lo quieran llamar, otros módulos, otras funciones desde la misma función, con solamente colocar su nombre. Entonces ahora sí, ya esto sería todo y pues nos vemos en el cursito de formularios. Hasta pronto.